Muy buenas monstruitos, bienvenidos a otro vídeo más del canal. En esta ocasión traemos lofoscopia, que así de primeras a lo mejor os resulta un nombre poco interesante, pero en el momento que os diga de que trata de analizar de lleno la huella dactilar, yo creo que puede que os interese mucho más, ya que tiene mucho que ver con lo que vemos en criminalística en series como en CSI. La lofoscopia es el estudio que se hace de las crestas papilares como medio de identificación. Es decir, la huella dactilar, tanto latentes en personas vivas como en reseña necrodactilar en cadáveres, es útil para la investigación de determinados delitos cuando tenemos huellas para analizar. Dentro de la lofoscopia encontramos tres ramas muy importantes en las que nos vamos a enfocar en la primera, que es la dactiloscopia, el estudio de dibujos papilares de la última falange de los dedos de las manos, lo que conocemos como huella dactilar. 2. La quiroscopia, que es el estudio de dibujos formados por crestas papilares de las palmas de las manos. Y 3. La pelmatoscopia, que es el estudio de cotejo de las impresiones plantares, o sea, de la planta de los pies. Pero antes de adentrarnos en el estudio o en el cotejo de las huellas dactilares, vamos a hablar primero de qué tipo de huellas nos encontramos. Las naturales son las que están en la yema de los dedos, formado por las crestas papilares de forma natural, las cuales son moldeables, son las dejadas en una superficie que es moldeable, como por ejemplo la arcilla. Las artificiales es el dibujo que aparece como resultado al entintar una huella natural e imprimirlo en una zona idónea. Son aquellas que son tomadas intencionalmente para cotejarlas con otras, o sea, compararlas. Por ejemplo, para compararlas con las que hemos encontrado en la escena del crimen. Las visibles, que son las que se ven porque entran en contacto con una superficie pulimentada. Las latentes, es la marca dejada por cualquier huella natural al tocar un objeto o superficie. Este dactilograma queda marcado pero es invisible y para su revelación requiere la aplicación de un reactivo adecuado para poder verlo. Una vez conocido el tipo de huellas que nos podemos encontrar, también tenemos que saber las anomalías accidentales que pueden ocurrir al dibujo dactilar. Primero nos encontramos las de origen profesional. Pueden ser producidos por desgaste o deterioro de las manos y de las crestas papilares. Puede ser productos corrosivos o por exceso de rozamiento, como por ejemplo le puede suceder a albañiles, costureras, vidrieros, etc. Por lo general, cuando cesa la actividad, las crestas vuelven a regenerarse. Pero también pueden ser de origen patológico, así que vamos a ver los tipos que nos encontramos. Anquilosis, disminución o imposibilidad del movimiento de alguna articulación. Cicatrices, que son heridas o quemaduras extensas que llegan a afectar a las demás pudiendo alterar la configuración del dibujo dactilar. Pueden ser momentáneas o permanentes. La amputación, que es la separación o corte de un miembro o una parte del cuerpo, puede ser parcial o total. Ahora bien, teniendo esto claro, ya podemos ir pasando a las anomalías congénitas. Nos encontramos primero la polidactilia, existencia de más de 5 dedos en las manos o de los pies. Al dedos o dedos de más se les puede llamar supernumerarios. Ectrodactilia, número de dedos en la mano o del pie inferior al normal. La sindactilia, unión o fusión de 2 o más dedos. La braquidactilia, uno o varios dedos más cortos de lo normal. Y la macrodactilia, uno o varios dedos más largo de lo normal. Y para finalizar, la dermatoglifia. Se trata de una mutación genética que impide la información de huellas dactilares. Es hereditario y se debe a que el gen que se ocupa de desarrollar el tejido epidérmico no lo hace. Vamos a empezar primero a explicar de por qué es importante el estudio de las huellas dactilares. Pues bien, tiene bastantes ventajas frente a otras ramas de la criminalística, porque básicamente es un medio idóneo para la identificación por su rapidez, su bajo costo y es bastante eficaz frente a la identificación por reseña genética o incluso ADN. Además, las crestas papilares, que son los surcos que tenemos en las huellas dactilares, son inmutables, o sea que no varían, son perennes, o sea que son durante toda la vida de una persona y diversas, no hay dos iguales. Así que vamos ahora a adentrarnos un poquito sobre la metodología de la secuencia en el estudio de una huella lofoscópica y o dactilar. El método de cotejo de las huellas dactilares se desarrolla en 4 pasos. 1.
el cotejo con impresiones de descarte. Básicamente consiste en recoger impresiones de personas que se han encontrado en la escena del crimen para evitar errores. Por ejemplo, tenemos a los servicios de emergencias, a moradores, testigos, etcétera, alrededor de la escena del crimen. Entonces, el objetivo de conseguir sus huellas es obtener la mayor certeza posible de que las huellas pueden ser del autor o del autor del delito para poder descartar estas huellas. En segundo lugar tenemos el cotejo con sospechosos, que básicamente consiste en contrastar las evidencias con la finalidad de establecer la identidad de una persona sospechosa. O sea que los responsables de una investigación determinan qué delincuentes se someten al cotejo de huellas y si se hace necesaria la comunicación entre investigador y especialistas de criminalística. En tercer lugar tenemos la búsqueda en el SIDE, que es el Sistema Automático de Identificación Dactilar. Consiste en un patrón biométrico dactilar informatizado con el fin de volcar una evidencia lofoscópica dubitada, o sea, obtenida en la inspección ocular, frente al sistema con el objetivo de realizar una búsqueda contra las bases de datos. Y por último tenemos el cotejo con candidatos del SIDE. O sea, el sistema no identifica, pero sí que nos aporta 15 candidatos por defecto en función del grado de similitud con la huella dubitada. Es el especialista el que determina si consiste correspondencia con los candidatos. No nos olvidemos que estas fases y estos datos se dan en el proceso en España. Por ejemplo, el proceso de identificación lofoscópico en España fue definido por el Grupo de Trabajo Europeo de la Interpol de Identificación de Huellas Dactilares. Metodología que requiere de estas 5 fases. En primer lugar, la fase de análisis, donde tenemos que indicar el tipo de dactilograma. No os compliquéis mucho con esto porque lo voy a explicar más adelante después de esta parte de explicación de fases en la que veremos claramente lo que son los adeltos, los dextrodeltos, los sinistrodeltos, los bideltos o verticilo. Hablaremos de la morfología del núcleo, de los tipos de deltas, de las líneas medias, de la línea de Galton y de todo lo que abarca el análisis de la huella dactilar, que es muchísimo más fácil con la implementación de imágenes. Pero básicamente se trata de indicar los puntos característicos. 2. La fase de comparación. El objetivo es localizar su correspondencia en la evidencia. Son 2 puntos característicos con posición relativa con los puntos y número de crestas papilares. Debe centrarse en localizar los puntos y detectar discrepancia entre ellos. 3. La fase de evaluación. Aquí se evalúa toda la información, se valoran correspondencias, discrepancias y origen común entre las huellas. 4. La fase de conclusión, donde se realiza una identificación en la que se analiza si hay explicación lógica, se encuadra o no en los márgenes de tolerancia y si existen puntos coincidentes y discrepantes. Además se realiza una exclusión, pero no es concluyente. Y por último, la fase de verificación. Sí, aquí se repite todo el proceso una vez más, que es el estudio de estas fases dará como consecuencia la elaboración de un informe sin fisuras y sin margen de error posible. Pues ahora vamos a hablar de estos puntos característicos y nos vamos a enfocar más en lo que es el dactilograma. Los puntos característicos básicamente son las particularidades que tienen las crestas papilares de nuestras huellas. Son las convergencias, desviaciones, empalmes, interrupciones, fragmentos, etcétera de nuestras crestas y sus surcos. En el cotejo dactiloscópico hay que señalar siempre la presencia de cicatrices y también las líneas albopapilares que parecen ser muchas cicatrices. Cabe señalar además que las excreciones son crestas papilares que no terminan totalmente de desarrollarse. Todas las huellas bideltas son de sistema nuclear verticilar y hay que indicar siempre si los deltas son blancos o negros, en triángulos o trípodes, como veremos en las imágenes. Además de los puntos característicos, también hay que hablar sobre el sistema de crestas. Se tiene que tener en cuenta su dirección, su situación y su forma. El sistema basilar puede darse de 2 maneras, pueden ser rectas o pueden ser onduladas. En el sistema marginal, las crestas pueden darse de forma arciformes o angulosas. Y el sistema nuclear o núcleo puede darse de forma ansiforme, o sea, forma de asa, horquilla, presilla, asa, volteada, gancho, interrogación o sinuosa. De forma verticilar, o sea, círculo, eclipse o espiral. U otros, donde encontraríamos la categoría de bianciforme, mixtos o de horquillas enfrentadas. También nos encontramos los deltas, que son la convergencia de los 3 sistemas de crestas papilares. Aquí nos encontramos 3 tipos. Los adeltos, donde no hay arcos, los monodeltos, donde solamente hay un arco, que se divide en dextrodelto o sinistrodelto, y en tercer lugar los bideltos, que son 2 deltas o más,
que podemos encontrar los trideltos o de núcleo verticilar. En su clasificación podemos destacar los divergentes, o sea, triángulos, o bifurcados, que son deltas en trípode o ramas. Y para finalizar se indican las líneas, la línea media y la línea de Galton. Pues a muy resumidas cuentas, aquí tenéis el vídeo de hoy con respecto a lofoscopia. Aquí tenéis toda la información necesaria para poder hacer vuestro propio análisis de huella. Podéis practicarlo en casa. Así que nada, espero que el vídeo os haya gustado y si no es así, pues lo siento mucho y nos vemos en el próximo.